Vectores. Suma y resta de vectores. Un acercamiento geométrico. Si nosotros tenemos dos vectores llamados u y b, con sus correspondientes magnitudes y direcciones, tal como están mostrados abajo, geométricamente, sumar estos dos vectores, por ejemplo, plantear la suma de u más b, requiere que primero nosotros formemos a los vectores. Formar dos vectores significa que el segundo vector de la suma, en este caso b, debemos trasladarlo de manera tal que el punto origen de este vector quede encima del punto final del vector u. Cuando nosotros hacemos esta traslación, debemos de tener cuidado de no modificar ni magnitud ni dirección. Así pues, al mover al vector b de tal manera que se forme al final del vector u, nos implicará este movimiento. Ahora, si observamos, el vector u y el vector b están formados, lo cual significa donde termina el primero, comienza el segundo. El resultado de sumar dos vectores desde el punto de vista geométrico es otro vector. Es otro vector que también tiene su propia magnitud y su propia dirección. Ese vector que va a representar a la suma de u más b es un vector que debemos dibujar de la siguiente manera. Deberá iniciar en el punto inicial de la suma. En este caso, deberá iniciar en el punto origen del vector u y deberá determinar en el punto final de la suma. Esto es, deberá determinar en el extremo del vector v. La suma, por tanto, que es otro vector, deberá quedar representada de la siguiente forma. Importante, entonces, resaltar que el vector suma forma un triángulo y ese triángulo, en su último lado, comienza en el origen de la suma, termina en el extremo de la suma. ¿Qué ocurre si en vez de haber realizado la suma de u más b, hubiéramos planteado la suma de b más u? La suma de b más u significa que ahora el vector u debe de trasladarse a donde termina el vector b. Si nosotros hacemos esa traslación, entonces deberá de ocurrir lo siguiente. Hemos trasladado el vector u. Nuevamente debemos de verificar que esté bien formado. Formarlo significa que el vector u comienza justo donde terminó el vector b y que el vector u no sufrió ningún cambio ni en dirección ni en magnitud. Finalmente, el vector que representa a esta suma es el vector que completa el triángulo y ese vector debe de originarse en el origen de la suma y debe de terminar en el extremo de la suma. Así pues, el vector suma, que ahora representa la suma de b más u, es igual al vector en color azul que aparece ahí. Entonces, un vector suma es un vector cuya magnitud y cuya dirección tiene como punto inicial el origen del primer vector en la suma y como punto final el extremo del segundo vector de esta suma. La pregunta obvia que surgiría aquí es: ¿qué ocurre si estamos sumando 3 o más vectores? Ocurre exactamente lo mismo. Los vectores a sumar deberán estar formados. Esa es la primera condición. Segunda, el vector resultante de esa suma
de 3 o más vectores debe de comenzar en el origen de la suma, en el origen del primer vector, y debe de terminar en el extremo del último vector que esté sumándose. Esa definición no va a cambiar y se va a mantener sin importar la cantidad de vectores que nosotros estemos sumando. En este caso, estamos viendo, pues, cómo se suman dos vectores. Ahora bien, de nuestro ejemplo, la pregunta es, ¿cambia la solución de la suma cuando nosotros hemos invertido el orden de los sumandos? Para poder dar respuesta a esta pregunta, vamos a revisar las últimas dos sumas que hemos hecho. Aquí aparece la última. La anterior estaba apareciendo de la siguiente manera. Aquí tenemos las dos sumas. Abajo, la primera que realizamos, la de u más b. Arriba, la segunda, la de b más u. Si nosotros únicamente nos concentramos en los vectores resultantes, es decir, en los vectores suma, podremos observar esta figura. ¿Cómo saber si la suma es la misma? Como dijimos antes, basta con comparar si estos vectores son iguales. Y esta comparación desde el punto de vista geométrico la podemos hacer trasladando o superponiendo ambos vectores. Al hacer esta superposición, observamos que los dos vectores tienen la misma magnitud con la misma dirección. Por tanto, la suma de vectores es conmutativa. En nuestro caso, la suma de u más b es igual a la suma de b más u. En el caso de la resta, para estos mismos dos vectores, podemos establecer el siguiente razonamiento. Primero vamos a pensar en una resta. Por ejemplo, la resta de b menos u. Esta resta nosotros la podemos pensar como una suma. Es decir, la resta de b menos u la podemos pensar como la suma de b más el negativo del vector u, en el entendido de que el negativo del vector u es igual a menos 1 por el vector u. Es decir, estamos hablando de una multiplicación por el escalar menos 1. Hemos dicho ya en la presentación anterior que cuando nosotros multiplicamos a un vector por menos 1, la implicación geométrica es que el vector va a cambiar su dirección sin modificar su magnitud. En pocas palabras, implica que la punta de flecha cambia de punto. Así, si observamos con cuidado para el vector u, el vector menos 1 por u deberá de ser un vector con dirección contraria. Ahora bien, nos ha quedado en el dibujo el vector b y el vector menos 1 por u. Pues bien, lo que sigue es realizar la suma de estos dos vectores. Para sumar estos dos vectores, vamos a proceder como hemos dicho antes. Sumarlos implica formarlos. Por tanto, vamos a trasladar al vector menos 1 por u, lo vamos a trasladar al final del vector b. Al hacer esa traslación sin modificar ni magnitud ni dirección, tendremos lo siguiente. Ahora bien, hemos dicho que la suma de vectores es un vector que cierra o completa el triángulo. Esto es, un vector que se origina en el inicio de esta suma y que termina en el extremo de esta suma. Visualmente, nuestro vector deberá de ser el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, ese vector representa la suma de b más el negativo del vector u. O en pocas palabras, representa b menos u. La manera de representar a la resta es también como una suma de vectores. Bien, hace un momento revisábamos la suma del vector b más el vector u.
y observamos que esa suma es conmutativa, de donde el vector b más el vector u resulta en el mismo vector que si obtuviéramos la suma de u más el vector b. Si observamos con cuidado estas dos figuras, nosotros podemos agruparlas o juntarlas. Y al juntarlas, obtenemos de los dos triángulos anteriores, ahora tenemos un paralelogramo. Si observamos con cuidado el lado izquierdo de este paralelogramo, observaremos la suma de b más u. Pero si lo observamos del lado derecho, observaremos la suma de u más b. En ambos casos, ya lo sabemos, la suma nos arroja el mismo vector resultante. De ahí la igualdad que establecimos desde un principio. Este método de formar un paralelogramo con estos dos vectores es otra forma de realizar la suma. Cuando nosotros formamos un paralelogramo, vamos a observar dos puntos importantes. El primer punto es el punto donde se originan los dos vectores. Y el segundo punto es el punto donde coinciden los extremos de los dos vectores. Así pues, en este paralelogramo, la diagonal principal, la que une origen de los dos vectores con extremos de los dos vectores, esa diagonal principal representará la suma de los dos vectores en cuestión. Y como ya sabemos que la suma es conmutativa, no importa si la revisamos desde el lado izquierdo o desde el lado derecho, siempre tendrán el mismo resultado. Así pues, en un paralelogramo formado por dos vectores, la diagonal principal siempre va a representar a la suma de ellos. ¿Qué representa la segunda diagonal? Porque sabemos que también existe otra diagonal en este paralelogramo. Si observamos con cuidado, esta diagonal es un vector que está uniendo dos puntas o dos extremos de los vectores. Veámoslo con cuidado. Esa diagonal que podemos trazar en cualquiera de las dos direcciones, esa diagonal está uniendo dos puntas o dos extremos de vectores que tienen el mismo punto de origen. Bien, para determinar qué representa esa diagonal, vamos a darle por ahora un nombre. Llamemos a este vector como vector W. Y vamos a dibujarlo en dirección tal como aparece ahí por el momento. Después analizaremos qué pasa si cambiamos esa dirección. Bien, si observamos con cuidado la figura, nos podemos dar cuenta de que esa figura representa a una suma de vectores. Observemos, hay dos vectores que claramente están formados, el vector u y el vector w. Si estos dos están formados, entonces se están sumando. Y el vector que une el origen de la suma con el extremo de la suma es la resultante. De ahí que nosotros podemos decir para este dibujo que u más w es igual al vector b. Si nosotros resolvemos para w, es decir, despejamos, podemos darnos cuenta de que w es igual a b menos u. Esto significa entonces que el vector que está uniendo dos extremos de vectores que tienen el mismo punto de origen en común, ese vector representa una resta. Ahora bien, para determinar el orden de la resta, es decir, qué vector menos qué vector es la resta, debemos de fijarnos con cuidado en la dirección del vector. Podemos decir por ahora que la diagonal que llamamos secundaria, o bien el vector que une los extremos de vectores, es una resta según el siguiente
el siguiente sentido. Este vector representará siempre la resta de vector final, observen dónde termina, termina en B, vector final, menos vector inicial, vean dónde inicia, U. Y eso es justo lo que dice aquí, vector final menos vector inicial. Entonces el orden de la resta va a estar definido por la dirección de este vector. Si nosotros pensamos la diagonal en dirección opuesta, que sería el segundo caso, observen, ahora con esta nueva dirección de vector, nosotros tenemos la siguiente suma. Los dos vectores que aquí en este dibujo se están sumando son el vector B y el vector W. Estos dos se están sumando. Y el vector que representa esta suma, que comienza en el origen de la suma y en el final y termina en el final de la suma, es el vector U. Por tanto, para un vector de este tipo, se plantea la siguiente suma. B más W tendrá que ser igual a U. Nuevamente, si nosotros queremos saber qué representa W, nosotros tenemos que establecer el siguiente principio. B más W debe de ser igual a U, de donde W debe de ser igual a U menos B. Vean el vector W. El vector W, que es una resta, representa la resta de vector donde termina, que es el vector U, menos el vector donde inicia, que es el vector B. Eso es lo que nos dice esta ecuación. W es vector final menos el vector inicial de la resta. Bien, entonces sabemos que en un paralelogramo la diagonal principal representa una suma y la diagonal secundaria, en cualquiera de los dos sentidos que pueda tener, representa una resta.